Marcos capítulo 1, verso número 10. Vamos a continuar con nuestra serie Solo hay un solo Dios. Es el tema número 4 de esta serie. Tema número 4, hoy vamos a ver el tema el Evangelio Trinitario. Vamos a ver ahora, o vamos a desarrollar el cómo la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras. Sin embargo, el Evangelio no se puede desarrollar sin la Trinidad. ¿Ok, hermanos? O sea, la Trinidad tiene que ver con el Evangelio. Y si no entendemos esto, hermanos, vamos a caer en muchos errores doctrinales, porque debemos entender que Dios es un solo Dios, revelado en tres personas que tienen su rol dentro del Evangelio. Mis hermanos, entonces Marcos, capítulo 1, verso número 10. Dice ahí: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos a la Trinidad, hermanos, en una unidad para algo al cual había sido comisionado, y es venir al mundo, al Hijo, encarnarse y andar en el Espíritu para ser nuestro ejemplo, ¿okay? Para ser nuestro maestro. Gracias. Para ser autor de eterna salvación. Es decir, hermanos, muchos argumentan que Cristo hizo cosas porque Él era Dios. Y sí, en parte los milagros que Él hizo es porque Él era Dios. Pero, hermanos, las cosas de andar en esta tierra, de tener compasión, de tener misericordia, hermanos, es algo que el hombre no tiene por sí mismo. Es un fruto que el Espíritu Santo hace que se dé en nosotros. ¿Okay? Entonces, hasta este punto hemos abordado cosas que han surgido que van en contra de las Escrituras, como el unicitarismo, y vamos a volver al catecismo de Westminster. Voy a citar un poco de este catecismo. Recuerden que un catecismo, hermanos, es un pensamiento o un credo que se tiene de algún tema. Por decir, en este caso el Westminster, hablando de la Trinidad, dicen ellos, ¿no? El Dios vivo y verdadero, que es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad, es el Dios en quien hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son un solo Dios, el mismo en sustancia, igual en poder y en gloria. ¿Okay? Entonces, debemos entenderlo así: Dios se ha revelado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son un solo Dios. ¿A qué nos referimos con un solo Dios? Sustancia, poder, gloria. Ahora, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la doctrina básica puede resumirse en una serie de propuestas cortas enseñadas en la palabra de Dios. Hay un solo Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. El Padre es el Padre del Hijo, el Hijo es el Hijo del Padre y el Espíritu es el Espíritu del Padre y del Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. ¿Okay? Vamos a citar otro pasaje donde vamos a un poco adentrarnos en esta idea. Gálatas capítulo 4, verso número 4. Entonces, hermanos, si no entiendes todavía esta doctrina así a cabalidad, no te preocupes. Ha llevado mucho tiempo, muchos siglos entendiendo esta doctrina. O sea, no creas que la vas a entender de la noche a la mañana. Es algo que va a llevar tiempo y que solamente el Espíritu Santo puede hacerte que lo entiendas. ¿Okay?
Pero hermanos, el hecho de que no lo entiendas a cabalidad no quiere decir por eso que no debes creer en eso. Claro que lo debes de creer porque así lo revela la Escritura. Dice ahí Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ahí Dios se refiere al Padre, el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Okay? Cada aspecto de la salvación involucra la agencia directa de Dios. Sin embargo, las tres personas divinas actúan de manera distinta. Voy a abordar la primera. El Padre. El Padre, ¿cuál es su rol dentro del Evangelio? Bueno, es el iniciador de la salvación y el emisor del Hijo. Cristo, hermanos, fue enviado por el Hijo, pero no obligado, sino para hacer la voluntad del que lo envió. Gálatas 1:3. Dice ahí Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿quién? Jesucristo, el Hijo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, ¿era la voluntad que el Hijo fuese muerto? Sí. ¿Era la voluntad que el Hijo se encarnara? Sí. ¿Era la voluntad de Dios que el Hijo hiciese muchos milagros? Sí. ¿Era la voluntad de Dios que el Hijo resucitase? Sí. O sea, debemos entender que todo lo que el Hijo hizo, esa era la voluntad del Padre. Esa era la voluntad del Padre. O sea, ya estaba escrito, ya estaba dicho que el Hijo tendría que encarnarse y que el Hijo tendría que morir en una cruz. Ya estaba dicho. Ahora, tenemos que entender que todo este plan tiene un propósito bien claro. Y el Hijo lo dijo claramente, y no es ensalzar al ser humano, no es que Dios amó a la humanidad porque tenía algo especial en ellos, no, sino para su propia gloria. Entonces podemos decir, hermanos, podemos decirlo así, ¿Dios conocía que Adán iba a pecar? Sí, Dios conocía que Adán iba a pecar. ¿Dios conocía que Adán iba a desobedecer? Sí lo conocía, que iba a desobedecer. Entonces, ¿por qué lo dejó que desobedeciera? ¿Por qué no lo impidió? La respuesta sería, para su gloria. Es más glorioso salvar una salvación pecadora que tener una creación que no necesita salvación. Parece como que es como si nosotros dijéramos, pero ¿a poco es más glorioso que se descomponga mi coche a que se evite que se descomponga, no? Ese es el pensamiento humano, hermanos. Pero en el punto de Dios, Él tiene un plan que va desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso es otra cosa de ver. En Juan capítulo 4, versículo 21, conocemos el pasaje, es la mujer samaritana. Jesucristo le dice a esta mujer algo interesante. Le dice, 4:21 del Evangelio de Juan. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, el Mesías viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo, lo dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Vean lo que dice,
Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Todas las cosas de quién? ¿Cuál era la idea de la mujer? Bueno, todas las cosas acerca del Padre. El Padre, hermanos, se reveló en el Antiguo Testamento y también el Hijo se reveló a través de antropomorfismos, pero las cosas del Padre parecían muy lejanas y el Hijo las hizo cercanas al revelarse en carne. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El plan de salvación es que Dios o que Cristo nos muestre al Padre. Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, el punto de que el Hijo viniese, sí es morir por nuestros pecados, pero también es revelarnos al Dios verdadero. Por eso aquel que quiere conocer a Dios fuera de Jesús no es el Dios verdadero. Hace unas semanas yo tuve una palabra con una persona que es muy católica y me dice: no, es que todos adoramos al mismo Dios. Le digo: no adoramos al mismo Dios. O bueno, es que yo creo en el Dios de la Biblia. Qué bueno. Esa es tu naturaleza. Luego, el hombre por naturaleza es religioso, quiere creer en algo. Pero tú, por lo que haces, tú no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque tú, el 12 de diciembre, haces cosas que Dios no ha mandado. Dice: no, pero hace poco tú no naciste de mujer. Le digo: es que no tiene nada que ver. El punto de que Jesús haya nacido de una mujer es solamente para dar una señal. Recuerden que Isaías dijo: y esto le será por señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, el punto de que Jesús naciese de una virgen era la señal inequívoca que aquel que nacería es el Hijo de Dios. Pero se dan cuenta cómo la humanidad se va por otro lado y empieza a exaltar a la mujer porque de ahí nació Jesús. Pues es algo normal. Pero ese pensamiento se viene, entonces por eso el hombre tiende a exaltar más a la mamá. Y por eso hay mucho matriarcado dentro de las casas. Y por eso el matriarcado religioso dentro de México. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen ese pensamiento que es errado, hermanos. Es errado. El Dios verdadero no se ha revelado por María. Se ha revelado por el Hijo. ¿Qué? Cualquiera que no conoce a Dios a través del Hijo, no conoce al Dios verdadero. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. O sea, el propósito de la vida eterna, hermanos, no solamente que te conviertas en cristiano y pues ya vivas tu vida y pues, a ver cómo le hago, ¿verdad? Le estoy echando ganas, a ver cómo le hago. No. Si eres cristiano, uno de los propósitos que Dios quiere es que le conozcas. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcas. No que conozcas Biblia, que conozcas al Dios verdadero, hermano. O sea, tú puedes conocer Biblia y está bien. Hay mucha gente allá afuera, rabinos, que saben de las Escrituras y a lo mejor han leído otro centenar de literatura, pero no conocen al Dios verdadero. O sea, ve a los judíos muy diestros en la ley, pero no conocen a Dios. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Entonces, hermanos, sí, muchas religiones, pero ¿quién conoce al Dios verdadero? El que conoce al Hijo. Entonces, muy sinceros los del Islam, pero ¿reconocen a Jesús? No, entonces no conocen al Dios verdadero. Ay, pero son muy sinceros. Qué bueno. Yo también soy muy sincero con mi dentista y no por eso que la muela no se me pica. O sea, eso no tiene nada que ver. Es que, como les dije el día jueves, hermanos, el problema del ser humano es que piensa que ser sincero es símbolo de la verdad. No. La verdad es lo más cercano a la realidad. Eso es la verdad.
¿Ok? Entonces, ¿quién nos ha dicho la realidad? Que digo, esta persona me decía, bueno, pero entonces nadie conoce nada, o sea, o sea, no sabemos, en ese momento pues ya sabremos. Le digo, no. Jesús nos vino a decir cómo es el cielo y cómo es el infierno. Nos ha venido a decir, ay, ¿a poco tú crees eso? Pues es el Hijo de Dios, ¿cómo no le vamos a creer? ¿Cómo no? Él ha hecho milagros para respaldar lo que Él nos enseñó, hermanos. Para eso son los milagros, para respaldar lo que Él nos enseñó. 2:9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? El plan que el Padre ideó, el Hijo lo ejecutó, pero esa gloria va para el Padre. Por eso aquel que glorifica al Hijo, glorifica al Padre. ¿Por qué? Porque el plan original es del Padre. Entonces, es decir, el Hijo llevó a cabo el plan del Padre de una manera perfecta, de una manera gloriosa. Y ese hecho llevó al Hijo a ser el juez de todas las cosas, porque a este señaló el Padre para que juzgue, y de esta manera el mismo Padre sea glorificado. Sea glorificado. Por eso dice que primero se abrió un libro, que es el libro de las obras. Y después se abre, ¿qué? Otro libro, que es el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué del Cordero? Porque Él llevó a cabo el plan de salvación perfecto. Por eso se llama el libro de la vida del Cordero. Seguimos ahí, Gálatas 4:4. Ahora vamos a ver al Hijo. Ya vimos que el Padre hizo el plan de salvación y envió a su Hijo, y el Hijo vino voluntariamente. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, voluntariamente. ¿Se dan cuenta? Ese es el prototipo, ese es el símil, hermanos, ese es el molde que Dios quiere de un servidor. ¿Cuál? Yo de mí mismo la pongo. ¿Sabes cuál es tu vida? Tu tiempo. El tiempo no lo vas a recuperar. Entonces, cuando tú vienes a la congregación y sirves, tú de ti mismo, ¿qué? Pones tu vida. Pones tu vida. Ese es el prototipo que Cristo nos vino a poner a nosotros para el reino de Dios. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces vamos a ver ahora a Cristo, el Hijo. Cristo es un hombre, nacido de mujer. Pero Cristo es más que un hombre, porque ya era el Hijo eterno cuando Dios lo envió a nacer. Cuando Pablo dice nacido de mujer, lo que quiere decir es que la humanidad del Hijo tuvo un inicio. La humanidad del Hijo tuvo un inicio, pero no su eternidad. El Hijo, hermanos, que fue enviado, debe haber existido antes de ser enviado, si no, ¿cómo lo va a enviar? Y esto prueba su divinidad eterna. Cristo es el Hijo de Dios, enviado del cielo. Sin embargo, esta misma persona estaba hecho, o su cuerpo fue hecho en una mujer, porque asumió una naturaleza humana. Pero al ser simplemente de una mujer
y no por voluntad de varón, Cristo era de una naturaleza distinta, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. ¿Sí significa también vida eterna? Cambio de naturaleza. Ahora somos participantes de la naturaleza divina. Porque fue el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Por eso era necesario que el Hijo naciese de una virgen, dando a entender que no fue por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Gálatas 3:10. Esto es muy importante, hermanos, porque no, pues ¿cómo le vas a creer a un hombre? Sí, o sea, hay que decirlo, que Dios ha hecho lo que nuestro Dios ha hecho, encarnarse. Vemos a los dioses griegos, por decir Zeus, se encarnaba, pero para cometer adulterio. Así nació Hércules, así nació Perseo, ¿no? Era un rey que estaba en contra de Zeus. Zeus se encarna para tener relaciones con la esposa de este rey y así tener un hijo. O sea, para eso se encarna el dios de estos griegos, para cometer cosas descompuestas. No, nuestro Dios se hizo carne para ser más cercano a su criatura. ¿Qué Dios ha hecho eso? Ninguno. Ninguno, hermanos. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí vemos ahora la tercera persona de la Trinidad. En esta persona, hermanos, divino-humana, el Dios hombre, quien redime a los que están bajo la ley, como Pablo explicó anteriormente, al merecer la bendición que solo los guardas de la ley reciben, y al recibir la maldición que los infractores merecen, solo el Hijo, que comparte la omnipotencia divina del Padre, podía vencer el pecado y soportar la horrible maldición. Porque Él es el Hijo. Su trabajo a favor de su pueblo los hace hijos adoptivos de Dios. Es decir, aquel que cree en el Hijo es adoptado hijo del Padre, pero no solamente eso, es cambiada su naturaleza para que ande en las leyes de Dios. Ahora te voy a explicar un poquito más eso. Juan capítulo 6, verso 35. Un pasaje muy conocido, hermanos, pero que nos explica esto. O sea, ser cristiano, hermanos, no es solamente que vengas a la congregación, es que un cristiano anda en la voluntad de Dios. Yo también voy a explicar eso. ¿Cómo es andar en la voluntad de Dios? Y no es andar porque pues yo siento que es así, no. Porque yo también siento que vuelo y no por eso va a suceder. Necesitamos tener, recuerden que andamos por fe y no por vista. Y la fe no es algo cretino. ¿Qué cosa es un cretino? Es un fanatismo. ¿Qué cosa es un fanatismo? Un fanático es aquel que va al estadio o va a un concierto pensando que el artista que va a ver es el mejor del mundo. ¿Y será? O sea, si tú vas a ver a los Bukis, ¿es el grupo mejor del mundo?
Eso es lo que un fanático, porque tiene ese fervor por ese grupo, pero no ve la realidad. El cristiano no puede ser así. Ser un fanático, o sea, pensar que porque crees algo tiene que suceder. No. Dios ya ha revelado su voluntad. ¿Cómo? Por las Escrituras. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, lo creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad. O sea, este es el plan de Dios. Este es el plan del Padre. Y por eso me envió, para darles a conocer que... O sea, ¿quieres conocer la voluntad del Padre? Tienes que conocer al Hijo. No hay otra manera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Mira, más claro no se puede. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué? Tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú... Esa es la voluntad de Dios. O sea, ¿será la voluntad de Dios que yo me meta al instituto? Pues claro que sí. Claro que sí. Es la voluntad de Dios. Pero ya la andamos pensando, ¿no? ¿Será de Dios que quiere que Dios estudie la Biblia? No, tal vez no. Yo digo que no. Como que siento aquí que no. ¿Eso qué tiene que ver? Si lo dice la Escritura, tu sentir sale sobrando. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que quiere decir ese verso? La ley, todo el Antiguo Testamento, es suficiente para darte cuenta que que Jesús es el Hijo de Dios. Es suficiente. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento y no nos está llevando a Jesús, estamos leyendo mal la Biblia. Porque todo el Antiguo Testamento es sombra de Cristo. Todo. Cuando tú leas el Antiguo Testamento y estudies el Antiguo Testamento, te debe llevar a Cristo. Por eso, cuando toman el Antiguo Testamento y empiezan a sacar cosas que debemos todavía practicar, no ha entendido. ¿Por qué? Porque Cristo es lo mayor. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Ay, nadie nos ha dicho cómo es el cielo. Nadie ha visto al Padre, pero el Hijo, sí. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, es el Hijo en el cual hay salvación, pero ese plan de salvación lo trazó el Padre. Y cuando alguno cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero no solamente eso, es adoptado como hijo de Dios, hijo del Padre, para que ande como Jesucristo. ¿Cómo? En el Espíritu.
Gálatas capítulo 4, ahora vamos al versículo número 6 y vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad. Recuerden, hermanos, que decimos la tercera persona o la segunda por revelación. El primero que se reveló fue el Padre, el segundo fue el Hijo y el tercero el Espíritu. O sea, hablamos de la tercera por revelación, porque así se nos fue revelado, no por niveles de que el Espíritu sea inferior, no, sino por revelación. Por eso decimos la tercera persona de la Trinidad. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que la vida de Jesús, el discernimiento de Jesús, las palabras de Jesús, fueron guiadas por el Espíritu de Dios. Y ese es el modelo para el cristiano. ¿Cuál? Andar en el Espíritu. Entonces, ¿qué cosa es andar en el Espíritu? ¿Ver ángeles en todos lados y demonios y reprenderlos? No, hermanos. Eso es pura falla, maya y teatro. Andar en el Espíritu es andar en la voluntad de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Bien, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es el único Espíritu que procede o sale tanto del Padre como del Hijo. El Espíritu Santo es la suma de las bendiciones prometidas en el Evangelio, compradas y ganadas por Cristo. Entonces explico. La ley tiene una maldición. Lo voy a explicar a qué se refiere. Y es que lo que era para vida, como el hombre es caído y por naturaleza es pecador y siempre hace lo malo, entonces eso que era de vida vino a ser de muerte para él. Pero al venir el Espíritu Santo, no solo podemos andar en los mandamientos de Dios, porque habita en nosotros, sino también porque ha cambiado nuestra naturaleza para que ahora sí podamos alcanzar las bendiciones de Dios por medio de Cristo. Por eso dice la palabra que en Cristo todas las bendiciones de Dios son sí y son amén. ¿Por qué? Porque al cambiar la naturaleza podemos andar ahora en los mandamientos de Dios. Si tú no eres nacido de nuevo, por eso tú no puedes andar en los mandamientos de Dios. Te pesa. No luchas. O sea, si tú no eres hijo, tú te dejas llevar. Todos lo hacen. Hay quien es perfecto. No, cuando eres hijo de Dios, sí, sabes que no hay nadie perfecto. Pero también sabes que no debes amar al mundo. Si tú amas al mundo, dice la palabra, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es el amor del Padre? ¿Cómo se reveló el amor? Por Cristo. Entonces, si tú amas al mundo y sigues las corrientes del mundo y piensas como el mundo y te dejas llevar por lo que el mundo diga de Dios y de Cristo y de la iglesia y toda la cosa, tú no eres cristiano. Perdóname, o sea, sí vendrás acá y toda la cosa, pero tú no eres cristiano. Tú te estás engañando. Porque un cristiano lucha. Porque esa es su naturaleza. Hermanos, muchos dicen, no, es que Jesús pudo hacer eso porque era Dios, y sin duda lo era. Sin embargo, para ser nuestro ejemplo, no utilizó su divinidad, sino el poder del Espíritu. Por decir, en la tentación, dice ahí en Lucas 4:1, lo voy a leer rápidamente, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Cómo pasó la tentación? No, pues es que Jesús era Dios y por eso él resistió. No, escrito está.
Eso es andar en el Espíritu, hermanos. ¿Cómo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice? Escrito está. Por eso, ser lleno del Espíritu Santo tiene que implicar ser lleno de la palabra de Dios. Si tú no estudias la Biblia, tú no estás lleno del Espíritu Santo. Tú estás lleno de tal vez inconformismo, pensamientos egoístas, pensamientos donde tú crees que pues como no le hago mal a nadie, pues está bien hecho. Jesús no le hizo mal a nadie tampoco, y aún así murió. O sea, hermanos, el problema es que nos sentimos muy dignos. Ese es el problema. Nos sentimos muy dignos. Por eso cuando Dios manda reprensión a ciertas personas o mata a ciertas personas, sí, hermanos, Dios mata a ciertas personas, pensamos que Dios se equivocó porque pensamos que el hombre es más digno que Dios. Y no. Recuerden lo que les dije, Dios castiga y Dios mata, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Por lo que somos, no por lo que hacemos. O sea, ¿qué culpa tenía ese joven? O sea, estaba en la flor de la vida. O sea, Dios es injusto. No. Dios hace las cosas no por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Qué somos? Pecadores. Y el ejemplo que les puse. Si tú tuvieras un nido de ratas en tu casa, ¿las matarías? Están ahí en tu ropero, ahí metidas haciendo nido. ¿Las matarías? Ay, no, ¿cómo que? Si no ha matado ni a tu hijo, ¿qué ha hecho? No, las matas no por lo que han hecho, sino ¿por qué? Por lo que son. Sabes que su naturaleza, ¿cuál es? Destruir. Y si Dios no interviniera en la humanidad se había extinguido ya ¿desde cuándo? Porque el hombre, su naturaleza es de continuo hacer el mal. Jesús, hermanos, cumplió su misión en el poder del Espíritu. Además, mientras que el Hijo le correspondía realizar nuestra redención y adopción, el Espíritu le corresponde aplicar esa redención a nosotros. Ser hijo de Dios, hermanos, es mucho más que solo seguir ciertos ritos o guardar ciertas prácticas que hay en el mundo. Es hacer las cosas para la gloria del Padre. ¿Cómo es esto? Bueno, Juan capítulo 16. ¿Cómo es esto? Entonces, hermanos, yo no estoy en contra de que escuchemos dentro del mundo académico hay gente experta en ciertos temas. Está bien, ¿sí? Pero no hay sabiduría más grande que las Escrituras. O sea, sí, escuchas un experto, pero ¿qué dice Dios? Recuerden que el principio de la sabiduría no empieza en tu título universitario, empieza en el temor de Dios. O sea, Dios tiene la última palabra y la única. Sí, escuchamos a expertos en ciertos temas, pero recuerden que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Cuando van en contra de los principios de Dios, es una sabiduría diabólica, porque quiere destruir lo que Dios ya ha implementado. Versículo 7 del Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, la palabra griega Consolador es Parakletos, el que está a nuestro lado, el que está siempre en nosotros, ese es el Parakletos, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. A ver, ¿esto que estoy recibiendo, esta información, es de Dios? ¿Cómo podemos saber si es de Dios? ¿Te está guiando a la verdad? ¿Qué cosa es la verdad? Pues lo que Dios ya ha revelado. No es que mi compadre dice, ¿y a dónde está guiando ese pensamiento? No, pues es que va en contra de Dios. Entonces esa no es la verdad. Hermanos, es triste, pero muchos de los errores que a veces cometemos, como lo dije el jueves, es por recibir mala información. Mala información. Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, todos esos que profetas que ya dieron sus predicciones para el 2025, ¿tú piensas que eso es la verdad? Para el 2025 yo estoy viendo, iglesia, prepárate. Eso no es el Espíritu de Dios, hermanos, perdónenme. Ya no hay más profetas. ¿Saben por qué? Porque el mayor profeta es Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, a los hijos por los profetas, nos ha decidido hablar hoy ¿por quién? Entonces el Hijo es la máxima revelación. Ya no hay más profetas que te digan con quién te vas a casar, que te digan con quién. Eso no es el Espíritu de Dios. No es, hermanos. Eso ya se acabó. ¿Por qué? Porque ya Dios no tiene nada más que decirnos. Ya no. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el Padre reveló en el Antiguo Testamento habla del Hijo. Y cuando el Espíritu Santo nos revela algo del Antiguo Testamento y de las Escrituras, nos llevan al Hijo. Por eso, hermanos, las maldiciones generacionales, que dicen, no, tú tienes una maldición generacional, hay que romperla, hay que hacer una oración para romper esa maldición generacional. Tú estás diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente para lavar ese pecado y que debemos ayudarle. Esa es una blasfemia. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegan por no entender la verdad? Está más que claro, hermanos. Cristo es el todo en todos, como lo dice Colosenses. Cristo ya lo logró todo. ¿Qué le corresponde a nosotros? Andar en el Espíritu. Cuando un creyente, hermanos, es guiado por el Espíritu, glorifica al Padre. Es por eso que, y eso quiere decir que ha entendido algo más allá de la apariencia. Por decir, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro tuvo una revelación más allá de la apariencia. El glorificar al Padre, hermanos, es discernir más allá de las apariencias y de lo que vemos con los ojos terrenales. Y entender más profundamente la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Uno que no es hijo no busca la voluntad de Dios, hermanos, a través del Hijo, sino la busca por sus sentidos, o por su sentir, o por señales inciertas que solo confirman la decisión que él ya de por sí tomó.
Entonces, hermanos, clamar a Abba Padre tiene que ver con un verdadero conocimiento que viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Romanos 8:5. Tú date cuenta, el ser humano que está caído, que no ha nacido de nuevo, ve las cosas de la Biblia y no entiende a Dios. Y es más, lleva a juicio a Dios. Si tú estás haciendo eso, recuerda que Isaías dice que si tú dices, ay, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí me tocó esto? O sea, no te das cuenta que yo estoy solo. O sea, ¿por qué tocó que mi mamá se muriese? Que mi papá se muriese. ¿Por qué tocó? Porque mi hermano se murió. ¿Acaso le dirá el barro al hacedor, qué haces? O tu obra. O sea, hacer eso es porque tú no conoces muy bien a Dios. Necesitas decirle, Señor, enséñame. Porque llegar a este pensamiento, eso es mi humanidad. O sea, llegar al punto de los psicólogos, perdona a Dios, es una blasfemia. Porque Dios nunca se equivoca. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así tengas muy buenas intenciones y que no le hago mal a nadie. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Y mira lo que dice Pablo, da por sentado, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, no andamos en los mandamientos de Dios porque ahora sí me gustan. No. A la carne le sigue sin gustar, ¿eh? Y cuando ocurre algo en la iglesia o cuando te enteras de algo, como que la carne le duele. Y también la sabemos hacer, ¿o no? Pues claro que sí. O sea, para hacer lo malo nos pintamos solos, hermanos. O sea, nadie nos enseña a hacer lo malo. Tienen que enseñar a hacer lo bueno. Pero ¿qué es lo que nos impulsa? ¿Quién es el que nos da ese deseo de perdonar? Ese deseo de gozarnos en las tribulaciones, ese deseo de hacer las cosas que el mundo no haría. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos. ¿Quién es el que te da el poder para dejar ese pecado que has practicado por muchos años? Muchos años. Para dejar el alcohol, las drogas, el sexo, para dejar todo eso. ¿Quién te da esa fuerza? El Espíritu de Dios, hermanos. Y fíjate, un alcohólico deja eso, Dios le da el poder, pero su carne quiere volver. Quiere volver. Un drogadicto, sí, Dios lo saca de ahí y le da la fuerza para decir no, pero su carne quiere volver, porque la carne no puede heredar el reino de Dios. Tenemos esa lucha. El ejemplo que dan las Escrituras es que cuando tú te ejercitas, tú te metes mucho al gimnasio, te vas a ensanchar más y vas a tener cierta figura. Y aunque tú dejaras el gimnasio, esa parte de la espalda se te queda. O sea, se nota que fuiste al ejercicio. A lo mejor ya no estás tan estético, pero se nota. Lo mismo pasa. Te ejercitaste tanto en el pecado que dejarlo es muy difícil. O sea, si te ejercitaste tanto en el chisme, ¿tú piensas que de la noche a la mañana se te quita? Solamente que te corten la lengua. Pero por eso dice Santiago, nadie puede dominar la lengua. El que sabe dominar la lengua sabe dominar ¿qué? Todo el cuerpo. El Espíritu de Dios es el que te tiene que poner ahí un freno.
sea, si tú viste muchas cosas inapropiadas por el internet o por la tele, tu vista se agudiza de tal manera que todo lo ves malicioso. Todo lo ves malicioso. ¿Cómo frenar eso? ¿Pues que te cambien los ojos? No, porque eso ya no es problema de los ojos, es problema de la mente. La palabra de Dios tiene que renovar tu mente. ¿Y quién hace eso? El Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, lo bueno que puedas hacer no eres tú. Perdóname, no eres tú. Tú lo único que sirves y yo somos para hacer lo malo. Las cosas buenas que hacemos, las cosas que logramos hacer más allá, que tú dices, yo no pensé hacer esto, es porque el Espíritu de Dios lo hace en ti. ¿Y quién se lleva la gloria por eso? El Padre, en todo el plan de salvación. Pero si Cristo, versículo 10, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ¿verdad? O sea, lo que decíamos ahorita, el cuerpo, ¿qué? Pues quiere lo malo, pero a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué quiere decir? Si al final vamos a encontrar condenación. Pero si tú sigues haciendo cosas del pecado, la paga del pecado es muerte. O sea, vas a perder cosas. Puedes perder tu vida, tu matrimonio, tus hijos, el respeto. Todo lo que toda tu vida edificaste, puedes destruirlo en un momento. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, versículo 14, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. La palabra Abba, Padre, es una palabra aramea y era de un discurso infantil al Padre, que significa, papá, ayúdame. Cuando nos acercamos a Dios, por eso no es de, Señor, usted sabe, usted quiere. O sea, como si estuviera muy lejano, ¿no? ¿Cómo te acercas a tu papá? ¿Cómo te acercas a tu mamá? Ay, mamá, ¿usted qué quiere? Yo digo que no. Yo me acerco a mi papá y lo abrazo y le digo, papá, oye, me pasa esto. Esa es la idea. El Espíritu de Dios hace que te acerques a Dios y le hables como tu padre, como un hijo que busca refugio. ¿Quién te impulsa a eso? El Espíritu de Dios. Por eso sí, a lo mejor tú dices, es que yo no tuve papá. Bueno, ahora tienes uno. Y ese padre jamás te va a dejar, jamás. Siempre está disponible para ti, 24/7. Está disponible para ti. Y para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, el Espíritu permite a los hijos e hijas adoptivos de Dios orar al Padre en sus penas más profundas. Así como el Hijo oró en el Getsemaní diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Eso es lo que ora un hijo de Dios. Señor, estoy pasando por esto muy difícil. Señor, mi esposa o mi hijo está en el hospital y me dijeron que me prepare para lo peor. Señor, yo quiero que se sane, pero no se haga mi voluntad. Ese es un hijo de Dios. Señor, si no lo sanas, yo ya no creo en ti. Eso es de alguien que no conoce a Dios. Ese es Abba Padre. Vámonos por la parte final, hermanos, que nada más tengo, ya se me acabó el tiempo, ya. Entonces, concluyo. El vínculo entre el Evangelio y la Trinidad es la obra mediadora encarnada de Cristo. La obra del Padre gira en torno a la misión del Hijo.
La obra del Hijo es que Él toma una naturaleza humana, camina por la fe, vive en obediencia por el Espíritu, sufre el castigo, resucita y está sentado a la diestra de Dios. Y el Espíritu Santo guió al Hijo a hacer la voluntad de Dios y nos hace entender el Evangelio. Entonces, hermanos, el Evangelio es esencialmente trinitario. Sin la Trinidad, el Evangelio no existiría. No podríamos explicarlo. Sin el Padre, hermanos, no habría nadie que enviara al Hijo y al Espíritu al mundo. Sin la obediencia y los sufrimientos de Cristo, nadie podía escapar de la maldición. Y sin la obra renovadora del Espíritu Santo, nadie podría obedecer a Dios. Hermanos, la mayor prueba de la doctrina de la Trinidad es que los autores del Nuevo Testamento difícilmente podían explicar el Evangelio sin la Trinidad. Sí, hermanos. Por eso no sé, esos unicitarios no sé cómo explican el Evangelio, porque sin la Trinidad no podrían explicarlo. Vamos a terminar. Juan 17:1. Con eso vamos a terminar, hermanos. Son temas muy, muy extensos, hermanos, que debemos analizar. Por eso vamos poco a poco. Vamos poco a poco porque yo sé que es una doctrina difícil, hermanos, pero ahí está. Ahí está y debemos entenderla cabalmente, hermanos. Y eso nos hará estar más firmes en Cristo. Juan 17:1, y con ese pasaje vamos a terminar. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tú también, tu Hijo, te glorifique a ti. Ven cómo ora el Hijo. Está en un tiempo difícil, se acerca a la cruz. Y muchas veces nosotros nos acercamos a veces a tiempos difíciles. Y dile: Señor, no te pido que me libres de esto. Tal vez no puedes librar, no es posible que me libres de aquí. Pero permíteme que yo, en mi sufrimiento, yo te glorifique. Sí, hermanos. Ese es el punto del Evangelio. Glorificarte. Ese es el punto de todo lo que hacemos. Cuando te cases, tienes que glorificar a Dios. Cuando tengas un hijo, tienes que glorificar a Dios. Es más, hasta cuando tu pareja, Dios decida que ya es momento de separarse, ¿sabe? Que ella muera o él muera, tienes que glorificar a Dios. Si no estás haciendo eso, tú no estás en la voluntad de Dios. Por eso unirte en yugo desigual no glorifica a Dios. Por eso hacer lo que te da la gana no glorifica a Dios. ¿Por qué? Estás fuera de la voluntad de Dios. Porque el chiste del Evangelio es glorificar a Dios. Que tú encamines a tus hijos por el sendero de la verdad, glorificas a Dios. Si Dios te permite terminar alguna etapa en tu vida, de un título, de una carrera, no es para que te jactes y digas: ah, no, nadie como yo. No, es para que glorifiques a Dios. Si no has entendido eso, te falta conocer a Dios. Te falta. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Otra cosa, ¿cómo glorificar a Dios? Que hagas lo que Dios te mandó a hacer. Que hagas lo que Dios... O sea, cuando tú vienes a la congregación, glorificas a Dios. ¿Por qué? Porque es un anhelo de Dios que te congregues. Y tú glorificas a Dios cuando te congregas. Sí, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Tú glorificas a Dios cuando doblegas tu carne a cosas que no quieres hacer. Hay cosas que a veces no queremos hacer, ¿o no? ¿O la carne a poco quiere estudiar la Biblia en tu casa? No.
Y más si tienes una serie muy buena que estás viendo, no, hombre. Hay una lucha fuerte. Glorificas a Dios cuando el Espíritu vence. Glorificas a Dios cuando decides algo que tu carne no quiere hacer. No quiere hacerlo. Porque sientes que es injusto. Porque sientes que no debería tocarte eso a ti. ¿Verdad? Esa es tu carne. Y sí, todos los hombres pusieron pretextos. Moisés, Adán, ¿verdad? La mujer que me diste. Y Caín, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Sí, el hombre es bueno para dar pretextos, es bueno. Para tratar de eximir lo que Dios ya te ha dicho que debes hacer. Así glorificas a Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿De qué está hablando? Antes de su encarnación. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Hermanos, la misión de la iglesia no es ganar el mundo. ¿Qué es? Equipar a los creyentes. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo se glorifica? ¿Cómo se glorifica ahora a Dios ahí? Cuando empezamos a entender los misterios de las Escrituras. Cuando entiendes que el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y que el plan, todas las cosas que Cristo hizo, no las hizo porque Él quiso, no, sino porque fue voluntad del Padre. Cuando entiendes eso, tú glorificas a Dios. ¿Por qué? Porque entiendes la verdad, y la verdad te hará libre. Terminamos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me dice, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sabes cómo glorificas a Dios? Cuando no te pareces al mundo. ¿Cómo te puedes dar cuenta que esa es la voluntad de Dios en el mundo? Pues cuando haces una cosa contraria y el mundo te aborrece. Sabes que esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados, ¿qué? En la verdad. Sí, dice, yo los he enviado al mundo. ¿Cómo es eso? Para ir terminando. Significa, ahora ellos van a andar, yo ya no soy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y ellos tienen que andar, ¿qué? Como yo anduve. ¿Cómo? En el Espíritu. Por eso dice, para que sean santificados en la verdad, porque el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Qué grandes misterios, hermanos, están en las Escrituras así. Entender estas cosas nos hace tener una confianza firme en Dios. ¿Por qué?
porque sabemos que no estamos solos. No estás solo en esta carrera cristiana. Está Dios de nuestro lado. Dios vive en nosotros. Y si oramos a Dios, ¿qué hijo que le pide a su padre un pan le dará una piedra? ¿O qué hijo que le pide agua a su padre le dará una serpiente? Pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no le dará su espíritu a aquel que se lo pida? O sea, ¿no te dará sabiduría? ¿No te dará entendimiento? ¿No te revelará quién es Él si tú se lo pides? Pero pues ahí andábamos pidiendo, Señor, dame 5 millones de pesos. Señor, dame 10 coches, porque pues eso es lo que... Si yo tuviera esto sería feliz. No, Dios no cumple caprichos. Pero si oraras que Dios te diere cosas espirituales que Cristo ya ganó para nosotros, otra cosa sería nuestra vida, hermano. Otra cosa. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.